Hola, les damos una calurosa bienvenida a la audiencia en general. Sean todos bienvenidos a nuestra demostración de Story Life de los Kainas del curso Cátedra Vallejo. Somos el equipo 2 y en esta oportunidad estamos muy felices de presentar el tema que se nos asignó, es decir, los Kainas. Aprovechamos esta oportunidad para demostrarles la vida como estudiante de César Vallejo, su obra, su significado e importancia. Ahora vamos a hablar de César Vallejo como estudiante. Martín García, en el artículo de revista titulado Cronología biográfica de César Vallejo del año 2009, en la página 1 nos narra que desde los 8 años Vallejo comienza su formación en el colegio municipal. En 1901 continuó en la escuela 271, estudiando hasta el quinto año entre los años 1902 y 1904. Empezó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Huamachuco en 1905 hasta 1908. Sin embargo, en 1907 lo cursó de manera libre. Posteriormente, sumido en un trance sobre la inseguridad de su futuro al no saber qué camino elegir, si el sacerdocio por la influencia de sus padres católicos o la medicina, carrera que anhelaba desde pequeño. Optó en 1910 ingresar a la Universidad de la Libertad de Trujillo a estudiar letras. Sin embargo, debido a una escasez económica, tuvo que dejar sus estudios y meses después regresó a su ciudad natal. Finalmente, en 1913 retomó sus estudios desde el comienzo en la misma universidad. Actualmente, el entorno de Trujillo conserva el aspecto tranquilo, lento y tradicional del periodo colonial que vio los años más formativos de Vallejo. Como bien sabemos, la vida como estudiante de César Vallejo estuvo marcada por la dedicación y pasión por la literatura y la poesía, de tal manera que fue un estudiante brillante y competitivo con su formación académica, a pesar de su situación económica. Como por ejemplo, en la actualidad muchos estudiantes, al igual que él, no cuentan con los recursos económicos para continuar con sus estudios, y pasar por distintas dificultades como los pasó César Vallejo. Asimismo, esta realidad es importante porque nos ayuda a comprender que a pesar de pasar por distintos problemas económicos, se puede seguir adelante y cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas. Luis Urquizo lanzó una carcajada y bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el mostrador, lo quebró diciendo: «Eso no es nada, señores. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo. Mi soberbio caballo es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Cabalgarlo así, maravilla. No es cierto. Parece una mosca gigantesca asida a esas vigas desnudas que sostienen los humildes. Es terrible, sublime, irracional. Ja, 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 ja». Ahora hablaremos de los Kainas, específicamente de la exploración de la locura como manifestación de la base animal y de la humildad. Betze, en su artículo titulado La literatura fantástica de César Vallejo, como marginalidad y política los Kainas, en el año 2022, en las páginas de la 32 a la 52, expone que la locura en los Kainas se manifiesta a través de la desesperación y la alineación de los personajes que están atrapados como un siglo intermedio entre la pobreza a la explotación. Vallejo utiliza imágenes surrealistas y simbolismo para representar el sufrimiento humano y la lucha por encontrar un sentido en el caos. Con esto se refiere que la locura puede interpretarse como una respuesta natural a las condiciones humanas en las que viven dichos personajes, así como manifestación de la base animal de la humanidad, ya que luchan por sobrevivir en un entorno brutal y despiadado, ¿no? En esta última instancia,
Los Kainas en una obra que ofrece una poderosa crítica social y una reflexión sobre la naturaleza humana en situaciones extremas. Al mismo tiempo, este cuento refiere a la historia de la locura que resulta una enfermedad para el mundo del narrador, ¿no? También son intrusiones a la realidad que alimentan el deseo de la exploración e investigación de estas intrusiones. Los Kainas también ilustra la cantidad entre los ámbitos, ¿no? Dos ámbitos de la experiencia, lejos de agotarse en la exploración de desconocidos e irracional, y el tema, como Vallejo, aborda lo siniestro y explora lo sublime. Es cierto que las obras de Vallejo a menudo profundizan en los rincones más oscuros de la psique humana, y la locura es un tema recurrente entralizado con el estado animal humano, pero esa exploración se lleva a cabo a través de personajes que experimentan estados mentales extremos, donde una delgada línea separa la racionalidad de la animalidad. Hemos visto repetidos estudios de casos de trastornos mentales en condiciones socioeconómicas desfavorecidas, como la falta de recursos básicos, violencia o estrés crónico, que revelan los aspectos primarios y primitivos de la psique humana. Por lo tanto, comprender esta realidad es importante porque nos obliga a pensar en la complejidad de la condición humana e interpretar la conexión entre la locura y nuestros instintos primarios, y además la importancia de abordar la salud mental desde una perspectiva holística y inclusiva. Sorprendentemente, la historia de Vallejo, llena de oscuridad y desesperación, ofrece también esperanza y redención entre personajes que luchan por preservar su humanidad ante el desastre. Años después regresé a mi pueblo, Los Kainas. Llegué y vi muy sorprendido que estaba muy sucio y descuidado y no había transeúntes. Al ver eso, las lágrimas salían de mis ojos. Corrí dentro de la casa, de cuarto en cuarto, y no había señal de nadie. Al ir al granero, vi un rostro lentamente con miedo. Era el rostro de mi padre, que se había convertido en un mono. No solo él, sino todo el pueblo completo. ¡Padre! ¡Tú no, padre! ¡Esto no puede ser! ¿Qué tiene este? Está loco. Bien, ahora decodificaremos los Kainas, lugar del encuentro del hombre y el animal. Según Luján Sandoval, en su artículo Lo animal en el muro noroeste y los Kainas de César Vallejo, del año 2023, en las páginas 191 al 194, nos dice que el narrador intenta imponer un cierto orden a la corriente más caótica y dinámicas de la animalidad humana representada por moléculas. Esta tensión entre molares y moléculas puede ser el tema principal de la obra, donde los personajes luchan por las restricciones de la sociedad e intentan liberarse de estas. Por lo tanto, sostenemos que el narrador es un ser endurecido en el sentido de que siempre está de doble movimiento hacia afuera. Es decir, busca exterminar de la región andina aquello que considera peligroso y extrae la naturaleza animal que allí habita. Por lo cual, el narrador actúa mediante una lógica disyuntiva que se demuestra cuando el protagonista regresa y descubre a su padre que parece un mono y su hogar se ha transformado en una casa de locura. En efecto, podemos deducir que el autor intenta reflejar en su obra el problema social de la desigualdad de su entorno y conocer las capacidades de cada persona. Por ejemplo, la disputa de los pueblos nativos por el uso de sus derechos y por preservar su cultura como un tema que resuena mucho en la exploración de la identidad. La importancia de esta información es decodificar el significado y la lucha contra las restricciones de la sociedad que intenta liberarse. Por ello, esta obra nos lleva a reflexionar sobre la importancia de ser solidarios y justos para llegar a ser un mundo mejor.
Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestro video informativo. Esperamos que hayas encontrado una información útil y que te haya brindado una nueva perspectiva sobre los Kainas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en hacernos saber. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta pronto. Que tengas un buen día.